Flecha Antigua. Bien, vamos a retomar en este punto, y hay algo importante que me imagino que les habrán comentado sobre el tema de los 7 días de creación. Es decir, el propósito de los 7 días como plan de ascenso. La humanidad, esta humanidad terrestre, igual que muchas otras en el universo, atraviesan por este plan que es ascensional y evolutivo. Ascensional por el tema del espíritu, y evolutivo porque también se van presentando cambios y transformaciones incluso en los cuerpos. Pero no es que hayamos evolucionado del mono, de las bestias, al hombre, sino que en el primer día creador, desde los primeros impulsos, siempre hemos sido hombres, seres humanos, pero nuestros cuerpos se han ido adaptando a los cambios que ha tenido el planeta. Es decir, nuestros cuerpos antes eran un poco más toscos, vamos a llamarlo así, quizás un poco más velludos, pies más grandes, los dedos de las manos más fuertes, más grandes, más robustos, para poder sobrevivir y adaptarnos al contexto del planeta en aquella época. Quizás la masa muscular más fuerte, es decir, los mismos cuerpos, pero con ciertas variaciones genéticas para adaptarse a la época. Y eso no es algo extraño, eso es algo que incluso en la actualidad se ve. Si nosotros vemos las personas que habitan en pisos térmicos más altos, donde el oxígeno es, digamos, más difícil de respirar, ¿no? Por el tema de la altura, esas personas se adaptan y tienen unos cambios físicos. Quizás los poros del rostro se abren un poco más y por eso tienen la tez rojiza, tienen esa capacidad de absorber oxígeno mucho más que aquel que vive al nivel del mar. Una persona que vaya arriba le cuesta, ¿no?, respirar. Y también esas personas que están allá arriba, adaptados al clima mucho más templado, al bajar a altas temperaturas del mar también les cuesta mucho más. Y por ejemplo la raza negra se adapta mucho mejor al calor, al sol, o la melanina de su piel, que otras razas que son mucho más sensibles. Entonces esos cambios genéticos se ven incluso en las razas, en los pisos térmicos, y por supuesto se han visto en los tiempos, cómo nos hemos ido adaptando para poder tener una mejor experiencia, digamos, en el entorno en que vivimos. Los 7 días de creación, como ya les explicaron en la primera parte introductoria, son cápsulas de tiempo-espacio para promover a los seres humanos en la creación. Son un sendero por el que indefectiblemente todo hombre del Eterno tiene que transitar. Los 7 días de creación son un plan determinado por las jerarquías universales para aquellas humanidades que fueron víctimas de la rebelión, de lo que Apocalipsis llama el dragón. El dragón son humanidades desviadas que corrompieron sus cuerpos, sus espíritus, y destruyeron sus planetas. Y terminaron, digamos que, infectando, manipulando humanidades a su paso. Todo esto generó una situación muy compleja en la creación. Y bueno, la medida, vamos a decirlo así, o el plan que se ejecutó para rescatar esas humanidades y devolverlas a la luz, son los 7 días. Porque fácilmente el Padre Eterno, el Creador Supremo, pudo haber dicho, pues aquí, pues suponiendo, ¿no?, pudo haber dicho, esas humanidades están desviadas, vamos a destruirlas, y listo, se acabó el problema, la creación sigue, la creación que no se desvió sigue en su perfección, y listo, no queda memoria de lo que ocurrió, y seguimos adelante. Sin embargo, por el amor del Padre y su infinita misericordia, estas humanidades desviadas tuvieron o tendrían una oportunidad de regresar a esa plenitud de la cual fueron, digamos, de la cual cayeron.
Y para eso son los 7 días de creación. El, el mensaje de Jesús, dentro de todos los símbolos y conocimientos que trajo, es precisamente para devolverle al hombre terrestre la imagen del hombre perfecto. Jesús, lejos de ser un personaje religioso, un hombre que quiso instaurar poderes de religión y creencia aquí en el planeta, aunque así no lo hayan querido hacer ver, fue un hombre con una condición, con una claridad de propósito y sobre todo con un mensaje que siempre buscó devolver la imagen del hombre perfecto al hombre terrestre. Jesús, como vástago de la creación, como hijo del Padre Altísimo, sabiendo, ¿no?, que al llegar a este planeta una parte de la humanidad no lo iba a reconocer en un principio, pero que su mensaje trascendería más de 2000 años en los tiempos, y las jerarquías y el plan de la luz que hablamos como profecía sabían que la humanidad tendría el suficiente avance intelectual, físico y espiritual para comprenderlo en un punto específico. Por eso Jesús no habló solo para ese momento, Él habló para el futuro, porque en ese tiempo que la humanidad transcurriría, poco a poco su mensaje se iría abriendo y se iría entendiendo, y sobre todo la humanidad lo iría viviendo, que es lo más importante. Jesús trajo el poder del Cristo al planeta Tierra. El Cristo no es ninguna creencia ni ningún poder místico. El Cristo es la identidad original del hombre en la creación. El Cristo tiene que ver con las 3 fuerzas primigenias que crearon el todo. Cuando el hombre contiene dentro de sí, reconoce que es hijo de la creación, que es hijo del universo, y que todo aquello que nos enseñaron para destruir y violentar la vida no hace parte de nosotros, empieza a recuperar su esencia crística. Es importante que una vez comprendamos esta información, digamos, no perdamos la oportunidad en futuras charlas de conocer el origen perfecto y el origen del caos. Hay un origen preexistente en la luz, donde nunca jamás existió oscuridad ni tinieblas. Pero hubo un momento, un punto en la creación donde unas humanidades, o una humanidad dentro de su albedrío, decidió tomar otro camino, y ese camino, digamos que el efecto negativo que tuvo fue el origen del caos. Pero esto se los menciono así superficialmente, muy someramente, para que entendamos que debido a la decisión de esta humanidad que se desvió, existe este plan de los 7 días de creación para rescatar a esas humanidades posteriores al caos. Y así estas cápsulas que debemos transitar desde un primer día creador que tiene aproximadamente 4.300 millones de años de tiempo, y digo aproximadamente porque el tiempo del espíritu es cuántico. Es decir, un día creador se puede alargar o se puede contraer de acuerdo al avance espiritual que tenga una humanidad. Pero dentro de ese día, como ya pues ustedes lo vieron, hay 7 impulsos o pasos o impulsos gestores que promueven el espíritu humano dentro de un día creador. Una vez ese espíritu consume, o sí, digámoslo así, va avanzando por esos 7 impulsos dentro de ese día, está listo para avanzar a un segundo día. Y estos impulsos se recorren con una herramienta espiritual que se llama la comprensión. La comprensión es la herramienta que impulsa el espíritu a través de los impulsos y días creadores. ¿Qué significa la comprensión? La comprensión, bueno, nosotros lo hemos entendido como aquel proceso donde yo entiendo algo y bueno, y lo entiendo, sé cómo funciona y puedo aplicarlo. Eso es un concepto, pues, normal, ¿no? Uno se encuentra por allí. Sin embargo, la comprensión es mucho más profunda que el entendimiento. La comprensión es mucho más profundo que el hecho de saber yo algo, de entender su concepto, su definición. La comprensión es una herramienta espiritual que me permite conocer las causas a profundidad de lo que me ocurre
de lo que estoy viviendo y en base a ese conocimiento, con base en ese conocimiento, tomar las decisiones en mi vida que me impulsan y me hacen avanzar. Voy a colocarles un ejemplo. Si yo hoy tengo un vicio o tengo un odio contra alguien, un rencor, yo jamás podré superar ese rencor si yo no comprendo a profundidad las causas que me llevaron a tenerlo. ¿Por qué le cogí ese rencor? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué reacciono de esa forma negativa cuando veo a esa persona? ¿Por qué solo con el hecho de pensar en esa persona me da rabia? No puedo superar ese rencor. Cuando yo entienda las causas a profundidad que me hacen sentirlo y entienda o más bien comprenda las causas de por qué la persona a la cual le tengo rencor hizo una acción que me pudo afectar, que generó ese rencor y la comprenda y la perdone y pueda yo comprender lo que me sucede y me perdone, entonces yo podré salir de ese rencor. Y esto no son terapias psicológicas de superación personal ni nada de estas cuestiones. Aquí estamos hablando de un proceso de reflexión, de revisión de errores y de tomar acciones para poder avanzar en una situación de vida. ¿Qué es lo que nos ocurre normalmente? Nosotros no utilizamos la comprensión. Yo digo, no, es que él me hizo tal cosa, habló mal de mí, me dijo esto, me insultó, yo por eso le tengo rabia. Hasta que él no venga y me pida perdón, yo no lo perdono. Y entonces empiezo a sentir y a desear que le vaya mal para que pague por lo que me hizo. Así normalmente es que funcionamos nosotros. Pero ¿a qué nos invita las leyes eternas? A comprender. Entonces, vamos a entender que en los impulsos espirituales que vive una humanidad que atraviesa los 7 días de creación, vamos viviendo procesos que son necesarios vivirlos para el aprendizaje. Los 7 días son para aprender, para pulir nuestro espíritu. Jesús decía dentro de su mensaje que les comentaba ahora, el mensaje es para impulsar a la humanidad y nos decía, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es decir que nosotros como humanidad debemos llegar al nivel de perfección de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo puedo yo hacer eso? Si soy un hombre mortal con tantos errores. Pero es que Jesús estaba hablando en el símbolo. Él no estaba diciendo que tú en una sola vida lo vas a lograr. Fíjense, a mí me enseñan esto y siento la necesidad de perfeccionarme y corregir mis errores y en una semana me muero. O sea, que no alcancé, que Dios es injusto, no me permitió perfeccionarme. No, eso no funciona así. Es que usted se tiene que perfeccionar en los tiempos y las edades. Comenzando, obviamente, en su proceso de encarnaciones que nos van a llevar a tener un nivel, un avance espiritual. Y en una encarnación específica que yo sea consciente realmente de ese trabajo interior, entonces ese trabajo tengo que fortalecerlo. Por ejemplo, si en esta encarnación es primera vez que yo escucho esto, el hecho de que lo esté escuchando es producto del avance que yo he tenido en vidas pasadas, pero también el hecho de que lo esté escuchando hoy es que la ley me está exigiendo que fortalezca ese trabajo interior para poder avanzar en los impulsos y días creadores. Entonces entendimos con la reencarnación la ley de causa y efecto, porque hay personas pobres, porque hay personas que nacen con enfermedades, porque hay bebés que mueren incluso a días de haber nacido, porque hay personas que les dan enfermedades terminales, porque existen accidentes trágicos donde se le corta la vida a un ser humano, porque hay personas que les va muy bien y a otras que les va muy mal. ¿Y a quién le hemos echado la culpa todo este tiempo? A Dios. Decimos, Dios es injusto, premia a algunos, castiga a otros, y este porque es de mejor familia lo premia, y yo porque soy humilde me castiga. O yo porque no voy a la iglesia me castiga, y este porque va a la iglesia le va bien. Y qué equivocados hemos estado. Pero ¿qué es lo que nos ha faltado para poder avanzar de ese impulso? La comprensión de cómo es la ley de Dios, cómo son las leyes universales, cómo funcionan. Y en el momento que yo comprendo eso, avanzo.
entonces no es Dios. Entonces yo entiendo que hay una ley de causa y efecto que rige los universos. Una ley de causa y efecto que sostiene la vida y la creación. Y esa ley de causa y efecto busca depurar los espíritus en ese proceso de avance. Ya avancé la diapositiva, estamos acá. Entonces, esa ley de causa y efecto es la que mantiene el equilibrio. Si yo en vidas anteriores violenté mi cuerpo, quiere decir que en futura encarnación yo tengo que aprender de ese error. Si violenté mi cerebro, es decir, si di mal uso de mi cerebro trasnochándome, bebiendo alcohol, haciendo mentalismo, haciendo mediunidad, es decir, usando ese órgano para lo que no fue creado, en futura encarnación yo voy a nacer con una, digamos que, sí, con un problema en ese órgano. Porque lo que está haciendo la ley de causa y efecto es depurando mi espíritu. Entonces voy a nacer quizás con problemas psicológicos, con algún tipo podríamos llamar de estas enfermedades del espectro, ¿no? Autismo, por ejemplo. Bueno, y muchas otras desórdenes que está demostrado que no se pueden curar. Hay tratamientos, hay cuestiones, pero ¿por qué no se pueden curar? Porque son energías contrarias que hemos creado en vidas anteriores y en esta encarnación la traemos no como castigo de Dios, sino como un efecto depurador de mi espíritu. Si yo logro aprender de eso, quiere decir que en la futura encarnación voy a nacer pues ya habiendo superado ese error. Y eso es clave y muy importante que lo entendamos. El comprender la ley de causa y efecto en las encarnaciones nos entrega respuestas del por qué suceden tantas cosas, ¿no? Tantas cosas positivas y también en algunos casos no tan positivas. Entonces, Hechos nos dice que de una sangre se ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen. El orden de los tiempos son los 7 días de creación. Ese es el tiempo nuestro en esta etapa de la creación. Ese es el tiempo que nosotros necesitamos para avanzar. Y el espacio que necesitamos es el planeta Tierra. Este es el planeta en el que nosotros vamos a vivir ese proceso. No hay otro. No hay otro lugar donde vayamos a ir y a vivir esa experiencia. No, es aquí en este planeta Tierra. El propósito de los planetas es albergar humanidades en proceso de avance. Planetas como el nuestro. Estaremos en este planeta y esto lo vamos a profundizar cuando hablemos, porque en esta ocasión vamos a hablar del primer y segundo día creador y el inicio del tercero. Pero más adelante vamos a tocar con ustedes los demás días creadores. En este planeta estaremos en estos 7 días y en cada día creador iremos viviendo experiencias distintas de acuerdo también a los impulsos gestores. Siguiendo con esto, los 7 días tienen estos nombres que ven aquí. Recuerden que esta información fue bajada por hombres de las estrellas, contactos que los pleiadinos tuvieron en este planeta, como ya lo hemos visto en las charlas anteriores, y en uno de esos contactos, el de los años 70, bajaron esta información. El primer día es la vida inicial o primaria, segundo día vida razonada, tercer día vida intelectiva, cuarto día vida real, quinto día vida creacional, sexto día vida espiritual, séptimo día vida luz. Al planeta Tierra hemos sido visitados por humanidades que están en días creadores superiores a la nuestra. Por ejemplo, los pleiadinos, en este proceso de escala, están más avanzados. Por eso ellos, al visitarnos, manejan una sabiduría y una tecnología que la humanidad terrestre todavía no contiene. Pero ellos nos vinieron a decir que hacia allá vamos. Y esto a mí, por ejemplo,
cuando escuché esta información por primera vez, me dio una tranquilidad y una satisfacción de que primero no es una sola vida la que vivimos, y segundo que somos inmortales en espíritu, y tercero me devolvió el propósito de existencia. Así que la vida no se reduce a lo que nos enseñaron aquí, nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que existe un plan universal mucho más profundo, mucho más avanzado, que a mí en lo personal me da tranquilidad, ¿no? Me saca de esa cotidianidad del tener que trabajar todos los días, pagar deudas, hacer lo que hace normalmente cualquier ser humano en este sistema. Sin embargo, entendemos que no somos eso, somos mucho más. Hay mucho tiempo, hay mucha creación esperando por nosotros, por lo que nosotros como humanidad podamos dar hacia ese futuro que nos espera. Sí, vamos a vivir situaciones muy complicadas, muy dolorosas en ese proceso y en esa transición de ese fin del mundo y el nuevo tiempo. Pero como dijo Jesús, es necesario que todo esto acontezca, porque si no acontece, la humanidad no despierta y no avanzamos. Entonces, en estos 7 días que vamos transcurriendo, la humanidad en este momento actual se encuentra pasando de un segundo día a un tercer día creado. Ya el primer día, vida inicial o primaria, ya fue transcurrido, que fue la época que llamamos de las cavernas, ¿no? Cavernícolas, que bueno, no hay historia conocida muy amplia sobre este tiempo, pero recuerden que transcurrieron mínimo 4.300 millones de años. ¿Qué dice la ciencia oficial? ¿Cuánto tiempo se nos dice que la humanidad ha estado sobre el planeta Tierra? Si vamos a la religión, sobre todas las más grandes, ¿no? Las religiones abramánicas, así se dice, ¿verdad? Abramánicas, dicen que la creación tiene poco más de 6.000 años, desde Adán y Eva. Eso usted lo puede investigar muy fácilmente. Si vamos a la ciencia oficial, de acuerdo a descubrimientos arqueológicos, la civilización más antigua que se tiene registro consta de poco más de 13.000 años, ¿no? Los sumerios, por allá, los acadios, son una de las civilizaciones más antiguas. Entonces, tenemos un tiempo de historia, según las fuentes oficiales, de aproximadamente unos 15.000 años. Está un poquito más, hay otras fuentes que dicen más, otras que dicen menos, pero pongamos ese promedio, unos 15.000 años al pasado. Pero lo que los pleyadinos nos bajaron con esta información, nos están diciendo que cada día creador transcurre en mínimo 4.300 millones de años. Ya han transcurrido casi 2 días creadores. Es decir, ¿cuánto tiempo realmente hemos estado sobre este planeta? ¿Y cuánto es la historia que no nos han contado, que nos han ocultado? Realmente la historia que nos cuentan es un suspiro dentro del tiempo que hemos estado aquí, en este planeta, porque si vamos al tiempo del universo, bueno, ya eso es otro tema. Pero si hemos estado 2 días de creación aquí, suponiendo que se hayan cumplido en el tiempo promedio que ellos tienen, es decir, 4.300 millones de años, es decir, que hemos estado aquí mínimo 8.600 millones de años. 8.600 millones de años. Impresionante. Y el planeta es mucho más antiguo, por supuesto. Es decir, que la historia que nos han contado, realmente la historia que se nos ha contado, es la historia que la invasión extraterrena negativa que cayó aquí, es la que les conviene a ellos que nosotros sepamos. Porque hay una historia que no ha sido contada para que el ser humano no entienda el origen. Entonces nos dijeron que hace poco más de 6.000 años, por el lado religioso, fuimos creados aquí en el Edén, por allá en lo que es Mesopotamia, el río Tigris y Éufrates. Ahí quedaba el Edén. Pero también desde el lado científico se nos dice que, bueno, aquí en el planeta han transcurrido miles de años donde la civilización evolucionó y el hombre, el Homo sapiens, tiene algunos miles de años, poco más de 6.000, 10.000, 15.000, bueno, hay fuentes que
no hay un consenso, ¿no?, para determinar ese tiempo, pero realmente en comparación con el tiempo real es supremamente corto. Y bueno, hay otras teorías. Bueno, por un lado la teoría científica nos dice que somos producto del azar, y por allá Charles Darwin con su teoría de la evolución, entonces nos dice que somos hijos o descendientes de los homínidos. Entonces todas estas teorías lo que han hecho, el ser humano ha sido un vaciado espiritual y mental. ¿Por qué? Bueno, aunque usted no cree en Darwin y aunque usted no crea que viene del mono, a nosotros nos han metido tanto esa teoría de distintas maneras que la humanidad hoy se comporta como si realmente fuésemos animales o proviniéramos del animal, de las bestias, porque bueno, los animales pobrecitos, ¿no? Quieren compararlos como si fueran bestias irracionales. Los animales pues no tienen ese comportamiento, es decir, nos dicen que somos origen o provenimos de las bestias, se promueven esas teorías, psicológicamente va calando en los tiempos, en la humanidad la vamos heredando genéticamente, cómo es el comportamiento humano. En muchos casos nos hemos rebajado al nivel de las bestias. ¿En qué sentido? Bueno, veamos cómo hacemos la guerra, veamos los odios entre nosotros, veamos las problemáticas, las peleas, incluso hasta en la parte de relacionarnos con nuestras parejas, la bestialidad sexual que incluso con el tema de la pornografía se le ha enseñado a la humanidad. Se nos ha querido rebajar al nivel de las bestias y eso ha hecho que el ser humano pierda esa identidad. Recuerden lo que les decía, el Cristo, la imagen que Jesús trajo es la imagen del hombre perfecto, del hombre que vive en los reinos de la luz, de las humanidades que viven donde no hay oscuridad. Esa es la imagen que él trajo y la imagen para que nosotros, tomándola, la comparemos con nuestra vida y nos perfeccionemos. Entonces, por allá la ciencia nos dice que nuestro origen es una explosión y de esa explosión se generaron unos procesos de leyes físicas para crear galaxias y planetas, y en los planetas se dieron las condiciones por azar para que de sopas primigenias los primeros seres, las bacterias, ¿no?, primeras bacterias y seres monocelulares, ¿no?, de una sola célula, empezaron a evolucionar hasta, bueno, no se dicen monocelulares, realmente es unicelulares. Unicelulares empezaron a evolucionar y de ahí empezaron a crearse especímenes más complejos y bueno, hasta que los años y años y años de evolución vinieron los animales de 4 patas hasta que surgió el mono y del mono evolucionó y surgimos nosotros. De una explosión y luego por el azar estamos aquí. Es decir que el origen de la humanidad, si vamos desde el lado religioso, nos creó un Dios caótico. Algunas veces nos premiaba y otras veces nos castigaba y hasta se arrepintió de crear a la humanidad. Y por el lado científico nos dicen que venimos del caos. ¿Dónde queda entonces la identidad humana? ¿Dónde queda el origen real, el origen verdadero? Nunca nos lo dijeron. Y por eso la humanidad hoy está en la situación que está, al borde del abismo. Y muchos mensajeros en los tiempos que vinieron nos trajeron el conocimiento de las estrellas para que entendamos y sintiéramos la esencia de lo que verdaderamente somos. Los pleiadianos le dijeron a Enrique Castillo, vosotros estáis hechos con partes del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Claro, no lo sabemos por esa condición, pero también porque nos la han ocultado. Entonces, la humanidad desconoce su origen y ese es el efecto de lo que vivimos. Es como cuando usted le enseñan que viene de un padre que es alcohólico, que es asesino, que es ladrón, y usted le enseñan que ese es su origen y que bajo ese principio usted tiene que llevar su vida. Es lo más seguro que suceda con usted. Que usted termine siendo ladrón, que usted termine siendo asesino, que usted termine siendo alcohólico, porque desde su origen eso es lo que le dijeron que usted era. Pero ¿qué pasa si después nos dicen
Ese no es nuestro Padre, sino que ese Señor que se dice ser nuestro Padre nos secuestró en un momento, nos enseñó todo eso y nos dijo que éramos eso. Y que realmente nuestro verdadero Padre no tiene nada que ver con eso, sino que todo lo contrario, es un ser sabio, es un ser puro, es un ser benevolente, es un ser que promueve la vida. Y que ese principio que realmente somos, nunca nos lo dijeron ni nos lo enseñaron, pero a pesar de eso, por dentro nosotros sentíamos en chispazos de luz, en chispazos de conciencia que brotan desde el corazón, que sí teníamos esa esencia. Pero no sabíamos cómo, no sabíamos de dónde surgía. Entonces vino un hermano nuestro que sí conoce su origen y tiene claridad de su origen luz. Tuvo que encarnar en este planeta, a enseñarnos y a mostrarnos nuestra verdadera estirpe, y ese fue Jesús. Entonces, si lo notamos, esto no tiene nada que ver con religión. Es el tiempo donde el mensaje de Jesús comienza a abrirse y a comprenderse, y sobre todo debe comenzar a vivirse. Y así se estipuló este plan para el rescate de las humanidades posteriores al caos, de las cuales la humanidad terrestre pertenecemos, ¿no? A esas humanidades de esos tiempos donde, digamos, el caos se expandió y estas humanidades invasoras comenzaron a manipular e invadir el planeta. Afortunadamente, y como les decía, gracias al amor del Padre y las jerarquías de la luz, se tuvo misericordia y se programó este plan para que en un tiempo-espacio retornemos a nuestro origen. Así que los 7 días que recorremos, evidentemente en planetas como el nuestro, hemos estado aquí desde el primer día, primer impulso. Y así se llama el primer día, vida inicial, con su primer impulso, que se llama el primer impulso primario del intelecto y del espíritu. Es decir, nosotros llegamos, como decimos, 0 kilómetros, ¿no? Sin memorias espirituales, sin memorias mentales, llegamos con un cuerpo físico, llegamos con un espíritu, eso sí, pero el espíritu vacío, ¿no? Supongamos que el espíritu es como un vaso, y cada experiencia que vamos teniendo en nuestras encarnaciones, él se va llenando, se va llenando, con todas las experiencias, no sean positivas, negativas, pero se van llenando y vamos a ir guardando y sellando memorias. Venimos con otro vaso, que ya es la mente, incluso también el cuerpo físico guarda memorias en las células, y ese también se va llenando con las experiencias que vayamos guardando en la encarnación presente, en el cuerpo físico. Explico un poco mejor esto. Lo que nosotros vivimos como experiencia en esta vida presente que estamos teniendo, lo que vamos guardando, no se guarda inmediatamente en el espíritu, se guarda y se archiva en nuestra mente. Y la mente no solamente está aquí, la mente es una memoria que se condensa en todo el cuerpo, en las células. Evidentemente se procesa aquí un proceso mental de guardar memorias, de aprendizaje, un proceso cerebral también, pero en la medida que yo tengo los pensamientos y emociones, esos fluidos, esos pensamientos se transforman en fluidos que pasan a través del corazón. El corazón lo que hace es sellarlo, y esa información a través de ese sellado lo envía a la sangre, y la sangre va a todo el cuerpo, es decir, a todas las células. O sea que lo que yo he grabado como pensamiento y emoción aquí, en ese proceso de sellado termina guardándose en todas las células del cuerpo. Por eso un vicio, una emoción, una alegría, cualquier experiencia que yo tenga, la voy a sentir y se va a grabar en todo el cuerpo. Por eso un vicio es tan complejo en el momento que se replica tantas veces que ha grabado en todo el cuerpo. Por eso cuando los drogadictos empiezan la desintoxicación de dejar el vicio, incluso se enferman, sienten escalofríos en todo el cuerpo, porque imagínense las miles de millones de células que tenemos pidiendo a gritos ese alimento que se les daba a diario, todos los días. Y esto nos demuestra que esa información se graba en todo el cuerpo.
Y esto, por supuesto, lo ampliaremos mucho más cuando hablemos de cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, una vez esas memorias quedan grabadas en nuestro cuerpo, al momento de morir, de desencarnar, toda esa memoria se condensa y pasa al espíritu. Todas las experiencias que yo vivo en esta vida presente. Y eso es una muy buena noticia, porque quiere decir que lo que yo tengo grabado en mis células, lo puedo reprogramar. Si tengo guardadas memorias, digamos, no tan sanas, puedo empezar ese proceso de trabajo y puedo transformar esa memoria o grabar memorias mucho más positivas. Quiere decir que al momento que muera, la memoria que voy a pasar a mi espíritu ya va a ser distinta y el avance espiritual va a ser mucho más claro. Y ese proceso de aprendizaje que les estoy explicando de forma inicial es el mismo que comenzó a funcionar desde el primer día creador en ese primer impulso. Por eso ven la imagen allí. Permítanme enrodarles aquí esto, si se ve mejor. Ahí está el hombre inicial y a través de sus sentidos empieza a grabar las imágenes que veían. Empieza a grabar imágenes en su intelecto y también en ese proceso de reencarnación en su espíritu. Llegó 0 kilómetros y empezó a avanzar. Entonces aquí aparece el hombre inicial dotado de un alma, eso también es importante, memorias preexistentes, y comienza a grabar memorias a través de sus sentidos, lo que ya les expliqué. Es decir que si bien traemos el espíritu y el cuerpo mental vacíos, sí traemos unas memorias o un vaso lleno. Yo sé que esto en la primera parte ya se les explicó, pero quiero ampliárselo, ¿no? Ese vaso que traemos lleno es lo que conocemos como el alma. El alma es la chispa del Padre en nosotros, el impulso, luz que nos da la vida y nos mantiene vivos. Y el alma, ¿por qué está llena de memorias? Porque tiene las memorias preexistentes de toda la creación. Por eso, los seres humanos en ese momento, aunque no tuviesen memorias espirituales y mentales, sí sabían lo que tenían que hacer, es decir, sabían que tenían que alimentarse, sabían que tenían que buscar refugio, sabían que debían reproducirse como especie y sabían que debían de alguna forma unirse, ¿no? Como especie también, como seres humanos. Entonces, ¿esto cómo lo sabían? Si no tenían experiencias, pues ahí es donde entra la memoria del alma, que es esa misma memoria que nos dice en un momento determinado qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, aunque nadie nos lo haya enseñado. Por ejemplo, aunque usted nunca le enseñe a una persona que matar está mal, y en un momento usted le da un arma para que asesine a otra persona, aunque nunca le hayan dicho eso, va a haber una memoria y un impulso por dentro que le va a decir, no lo hagas. Porque digamos que la muerte o el hecho de asesinar a otro ser humano, un semejante, es una memoria que no existe en la creación. Es decir, en los planetas donde no hubo este problema de invasión, allá eso no existe, o sea, no hay concepto de eso, de lo que es asesinar a otra persona. Eso lo hay en los planetas donde llegó esta invasión. Pero esa memoria preexistente que está en todo el universo, la tenemos por dentro. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el asesino lo hace? Porque el asesino, en el momento de matar a otra persona, esa memoria, esa voz que le habla, la tiene ahogada de tanta perversidad que tiene en toda su mente y todo su cuerpo. No la escucha, pero esa memoria está ahí. ¿Quiénes sí la pueden escuchar? Pues quienes no estén en ese grado de perversidad. Es como el hombre cuando va a serle infiel a su pareja. En el momento que el hombre va a ser infiel, el hombre sabe, o la mujer cuando va a ser infiel también, para no poner solo ejemplos, ¿no? Uno sabe por dentro que se está equivocando. Yo quiero que vayan reflexionando allí y recuerden esos momentos. O el momento que usted iba a probar el alcohol por primera vez, que iba a probar un cigarrillo, un tabaco de marihuana, lo que sea. Cuando lo iba a hacer por primera vez, los que lo hayan hecho, saben que en ese momento el corazón les decía, no lo hagas. O cualquier situación a la que nos hayamos visto enfrentados,
que el corazón, con esa memoria conectada al alma, nos decía, por ahí no es. Pero también funciona que cuando nos equivocamos, luego sentimos la necesidad de corregir. Y eso está en el alma. Memorias preexistentes, la chispa del Padre que siempre nos guía. O sea que un ser humano sabe qué es lo que tiene que hacer, solo que no le prestamos atención a esa voz. Y a veces pensamos que es alguien externo que nos tiene que decir, oye, ¿será que, nosotros preguntamos, ¿será que es bueno, no sé, tener 3, 4 mujeres? Y si ese alguien está corrompido, nos dice, sí, claro, si en la variedad está el placer, pero uno por dentro sabe que eso no está bien. Y así el primer impulso, pasaron los tiempos. Recuerden que mínimo un día creador, estamos hablando del primer día, un día creador tiene 4.300 millones de años aproximadamente. O sea que cada impulso tiene también su tiempo. Hagamos esa división ahí de 4.300 entre 7. Da una buena cantidad de años también. Todo esto aproximado. Hay seres humanos que avanzan más rápido y hay otros que demoran un poquito más, pero todos avanzamos. El segundo impulso se llama primer pensamiento del intelecto y del espíritu. Es decir, una vez se guardan las memorias, esas memorias iniciales, a través de todos los mecanismos, ahí está, todos los mecanismos que les estoy conversando, empiezan a enlazarse los pensamientos y con los pensamientos las ideas. Vamos a comparar esto, que es para mí uno de los ejemplos más claros de cómo se viven los días creadores en un espacio de tiempo corto en un ser humano, y es cuando nace un bebé. Los que hayan tenido hijos o sobrinos o hermanos, pues bebés, y hayan pasado tiempo con ellos, ustedes se darán cuenta que los bebés evidentemente es un espíritu, tiene muchas memorias espirituales, pero el proceso de aprendizaje inicial en sus primeros días, semanas, meses de vida es muy parecido a lo que estamos hablando. Los niños, los bebés, cuando empiezan su proceso, que empiezan ya a aprender cosas, empiezan a ver, a palpar con sus sentidos, empiezan a grabar esas memorias iniciales de esta encarnación. Y en la medida que ellos van teniendo esas experiencias, ese contacto con el entorno que los rodea, ellos ya empiezan después a tener pensamientos e ideas de cómo funcionan las cosas. Es decir, si en algún momento el niño sabe que oprimiendo un botón de un juguete que tenga emite un ruido, y al principio lo hace sin conocerlo, no simplemente por hundirlo porque le llamó la atención, él va a ir aprendiendo poco a poco que va a saber cuál es el botón exacto que emite ese ruido, y él lo va a hundir y luego va a hacerlo ya de manera más consciente, porque ya tiene el pensamiento y la idea es capaz de hilar pensamientos. O cuando empieza a aprender los juegos estos de rompecabezas o de armar piezas, ya él sabe dónde va cada pieza, porque ya empieza a enlazar ideas, pensamientos. Entonces, ahí en la imagen ustedes ven volcán, el fuego. Imagínense cuando los seres humanos tuvimos el contacto con el fuego por primera vez. Lo vimos en nuestro entorno. ¿Cuántas veces no habremos muerto o nos habremos quemado por no saber cómo funciona? Yo les aseguro que muchísimas. Todavía nos quemamos, imagínense cómo será cuando no sabíamos. Entonces, ¿qué le generó eso al ser humano en la experiencia? Él empezó a enlazar, entiendo que si toco esto, me voy a quemar. Y si tengo un contacto mucho más fuerte con esto, que de pronto no le llamábamos fuego, obviamente, no sabíamos, no teníamos el concepto de lo que era, pero sí sabíamos que en un momento podía ser peligroso el contacto directo. Y ahí se empezaron a alpanar las ideas y el intelecto del ser humano. Fuimos aprendiendo. Por eso les hablaba de la experiencia de los niños. Un proceso parecido, obviamente, bueno, exactamente igual, pero podemos tener esa referencia. Pasan miles de años, los elementos siguen su desarrollo, el hombre se acopla a ellos, los 4 elementos, forma el primer pensamiento del intelecto, del espíritu. Es decir, que los elementos, los 4 elementos nos enseñaron. ¿Cuántas veces por no saber las fuerzas de la naturaleza en aquellas épocas, muchas veces habremos muerto
habremos tenido accidentes con el agua, por ejemplo, no sabíamos nadar, se metían, pues nos metíamos, ¿no? Porque todos pasamos por ese tiempo. ¿Cuántas veces nos habremos ahogado? ¿Cuántas veces desconocimos el tema de los terremotos? Y bueno, todo ese movimiento de los elementos nos fue enseñando. Pero pareciese que incluso la humanidad no hubiese aprendido del todo en el tema de los elementos. Porque aún sigue habiendo personas que construyen sus hogares en los lechos de los ríos, sabiendo que los ríos en cualquier momento se desbordan y se llevan todo a su paso. Y no es castigo de Dios. No es que la naturaleza quiera asesinar personas. Es que si yo conozco el funcionamiento de la naturaleza, de los elementos, yo sé qué decisiones tomar. O las personas que construyen en las faldas de montañas o volcanes. Cuando eso se derrumba o cuando está ahí un volcán, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o del ser humano que no ha aprendido de los elementos? Entonces, ese es el aprendizaje, las memorias que hemos guardado, pero parece que se nos han olvidado. Llega el tercer impulso y llega el primer pensamiento de la razón. Empieza el ser humano a tener más vivencias. Ahí está el ejemplo del fuego, ¿no? De la vela. Ya el ser humano dice, ya sé para qué funciona esto. Y esas vivencias se graban, se empiezan a grabar más fuertemente en nuestra mente y en nuestro espíritu. Se empieza a grabar en las células neuronas, porque tienen la capacidad de guardar. Antes, sin uso alguno, sigue luchando contra la adversidad de los elementos, no tiene aún sentido de su existencia. El ser humano empieza a aprender, empieza a tener pensamientos, empieza a tener vivencias, pero aún sigue descubriendo en ese proceso de avance quién es, y aún seguimos descubriendo. Sin embargo, ahora vamos a entender en este proceso de días creadores el momento en que esa fuerza oscura cae e influye sobre nosotros y detiene de alguna forma ese proceso. Bueno, yo no diría detiene, yo diría más bien atrasa, porque no pueden detenerlo, atrasa el proceso de avance de la humanidad en días creadores. Llega el cuarto impulso de ese primer día y este se llama primer ejercicio del intelecto y el espíritu. Luego de que grabo memorias y empiezo a entender cómo funcionan, a hilvanar esas ideas, los seres humanos empiezan a hacer acciones de acuerdo a eso que aprendieron. Por ejemplo, poder aprender a hacer fuego, poder aprender a refugiarse, entender cómo funciona, digamos, la consecución de sus alimentos. O sea, empiezan a hacer acciones de acuerdo a eso que se fue aprendiendo. Y el intelecto creó la primera fuerza, como dice allí, del espíritu, y esta dio comienzo a la necesidad de vivir, vida en la búsqueda de las cosas más elementales como el alimento, el abrigo de las inclemencias del clima. También la solicitud de compañía y también la preservación de la existencia, parangones básicos en un pensamiento que apenas se fijó sin más necesidad de cumplir el momento. Ya sentimos la necesidad de unirnos un poco más, de establecer más esos lazos como seres humanos, y ya empezamos a ser más conscientes de las necesidades básicas, ¿no? El abrigo, la alimentación. Antes todo era, en los impulsos anteriores, era todo más instintivo, más impulsivo. Y aquí se comprendió más. Recuerden lo que les decía, la herramienta de la comprensión. La humanidad fue avanzando en estos impulsos por la comprensión de lo que le ocurría. Fuimos aprendiendo, fuimos comprendiendo, y eso nos catapultó a los impulsos siguientes. El hombre ubica los pensamientos sin saber aún, ciencia cierta que son. El espíritu sigue llenándose de memoria en las encarnaciones, logrando esa identidad espiritual. Es decir, comenzamos a forjar esa memoria y esa identidad del espíritu, ese vaso que se va llenando. Esa es nuestra identidad, las memorias que guardamos en nuestro espíritu. Si nosotros tendríamos que decir qué somos memorias, somos vivencias, es lo que hemos guardado en toda nuestra existencia sobre este planeta.
no somos un título, no somos una cédula, no somos la identidad que nos dieron nuestros padres. Eso es lo que en esta encarnación nos dieron como identidad, pero si hablamos de la identidad real, está en el espíritu. Eso es lo que somos realmente. Y todo eso se forjó en los impulsos de los días creadores. Llega el quinto impulso del primer día creador, y este es el primer impulso de la razón. Recuerden que este es el primer día inicial o primario, y el segundo es el de la razón. Y cada día creador va forjando el que viene. Por eso aquí ya empieza a aparecer el primer impulso de la razón. ¿Y la razón qué es? La razón es la herramienta que tenemos, o el recurso que tenemos para organizar las ideas y los pensamientos, para empezar a organizar esos patrones que hemos ido aprendiendo. Así se ordenó en tribus, los seres humanos, muy primarias, que no tenían sentido de posesión ni ordenamiento de individualidad. La razón les inspiró ya una data mayor de pensamiento para existir simplemente por la necesidad de permanecer juntos. El hombre entendía y entendió que juntos tenían muchas más probabilidades de prevalecer y de sobrevivir tanto a las inclemencias del clima, tanto incluso los animales que habían en aquellas épocas. Había animales, por las condiciones del planeta, mucho más grandes en comparación del tamaño, ¿no?, del ser humano. Y digamos que el ser humano, para lograr la consecución de su comida, cazaba bestias. Éramos quizás mucho más carnívoros en ese momento. Y se necesitó así, debía ser así, porque imagínense las grandes distancias que los seres humanos, que eran como nómadas, tenían que recorrer. Sobre todo cuando ya pues empezaron a sentir esa necesidad de crear ya un lugar donde vivir, una compañía. Ya eso, pues ahí las tribus se fueron organizando mucho mejor, pero los impulsos anteriores pues todo era donde lo cogiera la noche, lo que pudiera comer, y todo era más instintivo. Entonces aquí ya ese primer impulso de la razón hizo que los seres humanos nos organizáramos mejor desde ese quinto impulso. El hombre se une para vencer a sus enemigos, forma manadas, tribus. La razón como tal, como herramienta definitiva, aún no existe, es incipiente, es un impulso apenas, en ese quinto impulso. Es una razón instintiva, aún obedece mucho a los instintos. Como su nombre lo indica, son todos esos instintos que desde el principio nos ayudan a sobrevivir. La procreación, el instinto de comer o ante la inminencia del peligro. Ya el ser humano sabía que había ciertas situaciones que podían poner en peligro su vida y ya él se protegía. Pero todo instintivo, sin tener una claridad realmente del por qué se hacía. Luego llega el sexto impulso, que se llama primer pensamiento de la voluntad y actividad de la voluntad. Primer pensamiento de la voluntad y actividad de la voluntad. La voluntad es como un resorte, una herramienta que nos impulsa a la acción. Ya los seres humanos enfocaban sus acciones o empleaban esa voluntad para propósitos un poco más organizados, un poco más menos instintivos, vamos a llamarlo así, y se ponían en marcha, no se ponían en acción. Por ejemplo, aquí dice, aquí la Tierra adquiere nueva forma. Recuerden que los continentes, lo que era la tierra firme, no era igual a como es ahora. Todo esto ha venido cambiando en los tiempos, el planeta también ha venido cambiando. Nuestro planeta atraviesa eras planetarias. Esto está, como les decía, esto es miles de millones de años al pasado. Todo ha cambiado mucho, se ha transformado, tanto el planeta como la humanidad. Entonces la Tierra adquiere nueva forma, sigue la fuerza titánica de los elementos en contra del hombre, busca mejor abrigo y compañía. Miren, busca mejor abrigo. O sea, ya nos organizamos mejor, la voluntad se utiliza para nuestra protección y nuestra supervivencia. Se fortalecen los lazos de unión, el hombre vence. Ya el ser humano empieza a avanzar
esa comprensión y entiende que unidos, con abrigo y protegidos, avanzamos. Algo que es necesario que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, la humanidad recuerde que unidos somos más fuertes. Y unidos empezando por cada uno de nosotros, ¿no? Por nuestras familias, nuestro entorno y en sí la humanidad. ¿Qué es lo que ha hecho esta fuerza oscura? Llegó aquí, ha buscado dividirnos. Mire, por ejemplo, por ponerles un ejemplo que es el fútbol. El fútbol paró por el tema del coronavirus, ya no hay partidos de fútbol, no hay hinchadas, es decir, se demuestra que sin fútbol podemos vivir. ¿Quién piensa ahora en fútbol? Bueno, muy poca gente, ya no se piensa como lo haríamos si estuviera en actividad. No se ve esa rivalidad por equipo, es decir, que toda esa división ideológica, deportiva que nos han metido, todo eso son sofismas de distracción, espejismos que nos dividen y hacen que incluso nos matemos entre nosotros. Pero cuando eso no está, nos damos cuenta que realmente eso no nos pertenece, no lo necesitamos para vivir, no es esencial. Y eso el ser humano lo comenzó a comprender desde el primer día creador. Pero pasa que llegó esta fuerza invasora y detuvo o atrasó ese proceso para que aún hoy en día sigamos divididos y no utilicemos como recursos esas memorias aprendidas en nuestro trasegar para poder unirnos mucho más de lo que podemos estar. Llega el séptimo y último impulso de ese primer día creador, que es la razón condicionada como guía de la vida. Aquí ya pues es el impulso que precede a ese segundo día creador, cuando entramos ya a ese día de la vida razonada. Y empieza a funcionar esa herramienta de la razón, digamos, a ayudarnos, ¿no?, en ese proceso de avance. La razón aparece como condicionante, guía de la vida, marca el proceso ascendente, pero todavía no ha desarrollado las fuerzas del espíritu. Es decir, en ese momento nos guiábamos, empezábamos a guiarnos por la razón, no por el espíritu todavía. Por la razón. Y la razón, como les decía ahorita, organiza esas ideas, esos pensamientos, y el ser humano al organizar, pues pone la voluntad y sabe qué es lo que tiene que hacer. Bueno, yo sé que tengo que conseguir comida. De pronto no era como antes, que en el momento que se sentía hambre era que íbamos y buscábamos comida. Ya el hombre empezó a buscar comida no solamente para el día, sino quizás para 1, 2, 3 días más. Ya se organizaba mejor, buscó pareja, compañía, un albergue. Todo eso fue producto de su avance, pero desde este séptimo impulso, guiado solo por la razón. Aún no había utilización de las fuerzas espirituales. Bueno, y así llega, voy a mencionarles esto que dice aquí también. Y así el hombre inicial pensó en recoger, como les decía, una fruta más para el mañana, buscar la caverna o la gruta más adecuada, crear la primera palanca. Fueron incipientes sus herramientas, pero la voluntad, pensamiento, trazó la ruta definitiva del nuevo intelecto que se conformaba desde la no existencia. Era lo que les mencionaba ahorita, ya era una razón que condicionaba nuestra vida, y gracias a eso estamos más organizados. Bueno, así llega entonces el segundo día de creación, la vida razonada. Si bien en el primer día todo fue mucho más instintivo, y así fuimos avanzando, en este segundo día ya somos guiados por la razón. Y bueno, el segundo día, como todos los días, tiene 7 impulsos también. Y fue el segundo día del hombre, el meridiano de los tiempos. La vida razonada llegó en respuesta al ascenso del espíritu después de aproximadamente 4.300 millones de años de aprendizaje. Se llega a este día creador.
Llegó en respuesta del ascenso del espíritu y marcó la distancia del anterior día sin mente, pues esta fue contestación de aprendizaje en la ascensión del espíritu. Ya se pasó ese primer día, se comprendieron los impulsos y este segundo día comenzó. Los días creadores no son calendario, no son reloj como nosotros estamos acostumbrados a medir el tiempo. No es que, no, el primer día creador arrancó el 7 de abril a las 5 de la tarde y se acabó en tal año a tal hora. No, todo esto es tiempo y espacio espiritual. ¿Qué determina que una humanidad pase de un día a otro? Además de que hay un tiempo, evidentemente. Esto lo determina el avance del espíritu. Y en el segundo día lo vamos a entender mejor. El avance del espíritu, la forma en que esa humanidad consumió esos impulsos, los comprendió y empieza a vivir, en este caso, bajo la vida razonable. Ahí inmediatamente esa humanidad se adentra a ese nuevo tiempo, a ese nuevo impulso espiritual. Y también otro proceso es que cada vez que termina un día creador, hay una especie de... Sí, también el planeta siente, ¿no?, ese avance espiritual, porque esto también es energía y vibración, y el planeta cambia las condiciones. Es decir, cada que termina un día creador, hay una especie de fin y comienzo. Y fin determinado también por movimientos de los elementos y cataclismos que transforman toda la condición del planeta y de la humanidad. Por eso quizás también muchas de esa historia quedó borrada, entre comillas, de registros, pero evidentemente esa historia está condensada en nuestro espíritu. Porque el planeta no era como es ahora, tanto en su configuración física, como en su clima, incluso como las especies animales que estaban. Habían otras especies se extinguen y nuevas especies surgen. O sea, hay una transformación. Por eso de un segundo día, estamos a punto de terminar, al pasar un tercer día tiene que ocurrir lo mismo. Movimiento total de los elementos, como los que hayan leído la profecía de los 9 tiempos, lo dice, el mundo se gira en vueltas contrarias. Es decir, toda la configuración del planeta va a cambiar. Va a ser un mundo nuevo, cielo nuevo y una nueva tierra. Y por supuesto una nueva humanidad. Eso es muy claro, hay que decirlo para que entendamos cómo se vive este proceso. Bien, entonces el segundo día, con ese primer impulso, nos dice que es la primera acción de la razón. Antes las acciones eran producto de los impulsos instintivos y en este caso son ya acciones que están sujetas a la razón. En definitiva, fue el distanciamiento entre la irracionalidad infantil de ese primer día, que no contenía mente, por eso hacía la comparación con el niño, ¿no? Sus primeros semanas y meses de vida, cómo va avanzando. Los niños en su accionar a veces parecen irracionales, una irracionalidad infantil. Nosotros éramos como niños ese primer día. Era una inocencia en las cosas que hacíamos, pero eso nos forjó. Entonces, esta irracionalidad infantil, como dice acá, que no contenía mente continuada y espíritu y estatura intelectiva, que la ubicaba por encima de los demás animales. Y la forja de la razón creó la familia, el primer núcleo necesario para tener razón de ser, establecer reglas sociales, y el hombre intercambió objetos, pertenencias condicionadas a su razón. En elemental forma ordenó su caverna y los primeros utensilios y usó la propiedad de sí mismo. O sea, aquí al hombre empezó a hallar un sentido de existencia y de una razón de ser. Por ejemplo, el tema de la familia, el tema de la unión, sí, con su núcleo social. Ya por lo menos ahí el hombre decía, bueno, ya tengo una razón de existir y es por proteger a mi familia o por permanecer con mi familia. Antes, en ese primer día,
no se tenía esa razón de existencia. El hombre vivía por comer, por pues, dormir, es decir, mucho más instintivo. Ya el hombre pasó, por ejemplo, de tener varias, no tener una pareja como tal fija, esa conciencia de tener una pareja como tal, y aquí comenzó a tenerla, ¿no? Tengo que tener una familia, una pareja. Todo esto se fue comprendiendo y avanzando gracias a la comprensión de esos impulsos. Marca el despegue, este impulso, de la inteligencia del hombre. Irá caminando en la razón para que en un futuro conforme la inteligencia. Y esa inteligencia comienza, ahorita lo vamos a ver desde el tercer día, pero recuerden que el día anterior va forjando el día venidero. Entonces aquí marca el despegue de la inteligencia y llega entonces el segundo impulso. Y este segundo impulso de este segundo día se llama realización efectiva de la razón. Antes se estaba utilizando, pero todavía no de una forma tan precisa. Y este impulso nos dice, pensando conocimiento aprendió el hombre, el ser humano, el arte de la cacería, la primera industria de arcilla y la herramienta aplicable a respuestas de pensamiento y razón. Y aparecieron las luchas por tener un valor que se contenía por su propia razón. Obtuvo la propiedad de sí mismo, un guijarro, un caracol, una flecha o lanza, la piel o el diente de su cacería, pertenencia de su compañera, de su hijo, y estableció las primeras leyes de vecino, amigo, padre o hermano, de jefe o director de un conjunto humano. Ya se organizaban más las sociedades humanas en ese momento, y también aparecieron los conglomerados, dirigidos por la existencia humana, y el hombre atendió la individualidad, su propiedad personal. Y el hombre pues se organizó mucho mejor, su familia, sus pertenencias, sus elementos, aprendió mucho mejor el arte de la cacería y era más estratégico. En los primeros impulsos el hombre cazaba más por impulso, y cuántas veces no habrá muerto en esos intentos. Ya ahora el hombre sabía fabricar las herramientas, sabía cómo utilizarlas y sabía cómo emplearlas en una cacería precisa sin arriesgar su vida. Esto lo fue aprendiendo en los tiempos. Sigue entonces en este segundo impulso. Aquí pasa algo muy importante en este segundo impulso del segundo día. El hombre crea herramientas y mejores formas de existencia. Comienza a surgir preguntas, el por qué y para qué, porque una condición que tiene la razón es que también se pregunta, se cuestiona, pero no encuentra respuestas. Es aquí, o con este punto, en donde es manipulado por las fuerzas de la rebelión luciferina, en su código genético ADAN, como lo refiere el Génesis 2.7. Es decir, ¿dónde ocurrió la manipulación? ¿En qué momento es que estas fuerzas intervienen a la humanidad? De pronto te lo habían preguntado. En el segundo día, segundo impulso, llega la manipulación por parte de estas fuerzas oscuras, y aquí es donde el proceso de avance se ralentiza. No se detiene, sino que ya aquí el proceso de avance empezó a estar influenciado por la manipulación de la fuerza oscura, en la parte genética y también lo que nos enseñaron en el aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta, hasta este punto en el hombre pues no había esa maldad de la guerra, de los vicios, de todo esto. Eso empezó desde este punto. Y ellos comenzaron a enseñarle a esa humanidad que apenas estaba en su proceso de avance y aprendizaje, todos estos vicios y prácticas que iban en contra y en detrimento de la vida. Desde ese momento, imagínense cuánto tiempo no ha pasado. Lo hemos aprendido y lo hemos replicado y se ha transmitido de padres a hijos como un prejuicio que se hereda. Y se traslada genéticamente ese germen del error, porque nos tocaron la genética. Y cuando hablemos de el falso Dios, ese que supuestamente nos creó en el Edén, entenderemos más a profundidad esta manipulación, que desde este momento fuimos víctimas. Entonces entendemos por qué
a partir de aquí el proceso de reencarnaciones comenzó a ser para muchos seres humanos y muchos espíritus complejo, ¿no? Ya empezaron los karmas, ya empezaron los aprendizajes, ya empezaron los dolores derivados y por causa de las malas prácticas que la humanidad empezó a ser influenciada por esta fuerza negativa. Y aquí es donde empezó el desorden sobre este planeta. Segundo impulso del segundo día creador. Nos dice el tercer impulso, primer conocimiento de las altas influencias superiores, aquí donde el hombre ya empezó a tener contacto con estos seres que venían del cielo, en sus naves, y bueno, nos dice este impulso que aparte de los cotidianos hombres que veía y compartía, los demás seres humanos, existían otros seres que le visitaban en continuidad. Estos visitantes estaban allí llegando consecuentemente a ellos en bolas o caballos de fuego, en chozas voladoras, en cavernas celestiales, y entonces aquellos llamaron a estos visitantes los dioses de las alturas. Empezó la adoración a los dioses, y nacieron las creencias, y con esta tomaron posesión las religiones, aparecieron brujos y chamanes, y aquellos hombres que lograron acercarse a los visitantes eran llamados elegidos de Dios, es decir, aquellos que tenían más cercanía con estos seres. Y estos elegidos se otorgaron poderes que se hicieron válidos por la fuerza que los creyentes les dieron. Aquí empezó el desorden con el tema de la creencia en estas fuerzas superiores, en estos dioses que nos visitaban, y comenzaron a elegir hombres, ¿no?, que eran más cercanos a ellos, y bueno, empezó el tema de los intermediarios. Fíjense cómo la influencia de esta fuerza negativa dejó pues ese legado, ¿no?, de atraso espiritual en nosotros, que hoy evidentemente aún permanece. Pero gracias a ese avance y en los tiempos que la humanidad fue trasegando por estos impulsos, muchos seres humanos fueron comprendiendo. Y ahora entenderemos en los próximos impulsos, digamos, estos impulsos lo que nos enseñan y cómo nosotros nos damos cuenta en qué impulso nos encontramos. Y eso es personal. Es decir, nadie le va a decir, tú estás en tal impulso, porque esa persona que te lo dice no conoce, no está dentro de tu espíritu para saber qué memorias has vivido, para saber en qué impulso te encuentras. Sin embargo, en las acciones de las personas sí se refleja el impulso en el que estamos. Bien, así avanzó los días creadores. Bueno, sigue diciendo aquí, los visitantes se muestran ante los ojos de los hombres su razón. Esta amistad de hombres y estrellas impulsa el efecto importante del siguiente impulso, es decir, del cuarto. Y aquí es donde aparece el eslabón perdido. Porque ellos empezaron con la manipulación genética a hacer estos experimentos para crear, según ellos, un ser humano que le fuese de esclavo, ¿no? Y de aquí surge todo el tema de los Anunnaki, con las tablillas que Zacarías Sitchin fue pues el que dio a conocer todo este tema de los Anunnaki, como ellos, los Anunnaki dicen que son los creadores de la humanidad. ¿Qué es lo que los Anunnaki hicieron? Ellos cogieron una raza humana existente, como ya vimos. Si ven, pasaron miles de millones de años para la llegada de estos seres. Y una vez llegan, cogen una humanidad inicial y la manipulan, la tocan en su genética. ¿Para qué? Para que este ser humano les sirviera de esclavo, los adorase como dioses. Entonces, esto es lo que las tablillas sumerias con el tema de los Anunnaki revela, cómo ellos supuestamente nos crearon genéticamente. Pero no es que nos hayan creado genéticamente, ellos violentaron el avance del ser humano para de alguna forma, entre comillas, hacernos más útiles para ellos, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista físico. Y eso fue lo que ellos tocaron en nuestra genética, violentaron el avance natural. ¿Y dónde ocurrió esto? Bueno, ahí ven donde estaba ubicada la antigua Sumeria,
Ahí ven el río Tigris y Éufrates. En el medio aquí, yo te estoy señalando con la flecha, con el cursor. Ahí era donde estaba ubicado el laboratorio de experimentación genética conocido como el Edén. El Edén es un programa de experimentación genética de esta fuerza oscura que siempre han implantado en las humanidades, donde llegan y manipulan. De ahí salió el famoso cuento de Adán y Eva, que en la información del Dios, el falso Dios del Antiguo Testamento, se va a ampliar, que es lo que realmente significaron Adán y Eva, entre comillas, ¿no? Como los dos primeros seres humanos, que realmente la historia no es como la contaron. Evidentemente no hubo nunca un primer hombre, un solo hombre y una sola mujer, porque ya vimos que había una humanidad. Entonces aquí está hablando de códigos genéticos que en su momento vamos a profundizar. Ellos, cuando llegaron a la Tierra, edificaron las grandes ciudades, los invasores, y crearon una vasta industria minera. Esta es la historia que cuentan los Anunnaki. Sin embargo, y con el tiempo, los humanos esclavos se cansaron de laborar en las minas. Enki, uno de los dioses de estos seres o entidades, planteó una ingeniosa solución. Es decir, tomaron a los primates terrícolas para realizar experimentos genéticos con ellos. Así nació Adapa, su primer prototipo de humano terrestre, producto de la mezcla de los ADN de primates y de los Anunnaki. Es decir, ellos hicieron una mezcla viendo que los seres humanos originales se cansaron de trabajar para ellos. Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un experimento genético con ADN animal y ADN o genética Anunnaki. Y ahí es donde aparece la cantidad de experimentos o de eslabones de simios que se van pareciendo al humano, que por ejemplo mostró Darwin. ¿Qué son esas especies? La prueba y error que ellos hicieron en su intento de crear una nueva raza. Y de hecho la crearon. Pero esa raza no es originaria de este planeta, no es humana como nosotros. Esa raza elegida de ellos, ya ustedes habrán escuchado el punto o el tema del pueblo elegido por Dios. Bueno, ese pueblo elegido, esa humanidad elegida por un Dios en este planeta, es el resultado de la experimentación genética entre animales y la genética de ellos para crear un ser humano, digamos que les sirviera a ellos como esclavos. Entonces aquí es donde surge la raza judía. Los judíos puros son los que ellos crearon acá, no a nosotros, crearon entre comillas, ¿no? Son los descendientes de los dioses. Entonces quienes descienden del mono no somos nosotros. Quienes descienden de las bestias son los judíos. En esa experimentación genética que ellos hicieron, si ustedes ven la cadena evolutiva, entre comillas, del mono, el supuesto primer mono, primate, hasta el Homo sapiens, esa no es la evolución nuestra. Ese es el proceso de cómo fueron creando su raza en este planeta. Entonces, por eso Darwin saca esa teoría, porque está hablando realmente del origen de ellos, no del nuestro. Entonces, esto es una revelación muy importante que gracias al tema de los 7 días de creación podemos entender. Ellos son los que descienden de las bestias. Entonces entendemos por qué a través de la historia este pueblo ha masacrado a otros pueblos. Este pueblo ha subyugado a la humanidad terrestre y nos tratan como seres inferiores, como lo dicen en sus libros sagrados. Y entonces entendemos por qué su Dios los eligió a ellos y el resto de la humanidad pues le importa poco. Porque no somos su creación. Nosotros descendemos de la luz verbo, como se los explicaron en el inicio de esta información. Ese es nuestro origen. Y ese origen, luz preexistente, está guardado en las memorias del alma. Ahí donde está la memoria original de la vida. Por eso cuando nosotros nos dijeron que venimos del caos, de la explosión o del mono, por dentro algo nos decía, no señor, ese no es mi origen.
mi origen es otro. Que luego, más adelante, al presentarse la desviación de humanidades, se desvió ese camino y por causa y efecto, digamos, terminamos bajo esta condición en otro proceso de aprendizaje y un plan evolutivo ascensional llamado 7 días de creación, precisamente para volver a ese origen. No es que lo hayamos perdido, nos desviamos de él y tenemos la oportunidad de volver. Ellos sí no tienen origen luz. Entonces, eso que quede muy claro. Ese es el famoso eslabón perdido que la ciencia tanto busca, pero que ellos sí saben dónde se encuentra. Bien, esa parte es importante que la tengamos en cuenta. Aquí está el cruce de genética extraterrena, como ellos crean aquí su raza mercaviana, que luego llamaron judíos. Judíos significa hijos de Dios, ¿no? según ellos, ¿no? Los hijos de los dioses, que son también los que habla el Génesis 6, ¿no? Cuando se mezclan los dioses con la raza humana y ahí se produce otra mezcolanza que ellos hacen con su ingeniería genética, que son los gigantes, y estos gigantes fueron destruidos en el diluvio. Bien, en este cuarto impulso, bueno, aquí esto no es un impulso, esto es un proceso que se derivó de la manipulación que ellos hicieron desde el segundo impulso. Luego pasó el tercer impulso, donde ya estos seres decidieron llevar esa manipulación a otro nivel, era su propia raza. Y aquí ya sí estamos hablando del cuarto impulso del segundo día. Y este impulso nos dice que son las primeras creencias de las altas influencias sin tener el conocimiento. Es decir, creer en fuerzas superiores, sin tener un conocimiento real de lo que significa. Por ejemplo, cuando las personas veían eclipses, rayos, centellas, huracanes, todas estas manifestaciones de la naturaleza creían que eran por obra de los dioses, ¿no? Los dioses están molestos y nos mandaron estas tempestades, o cuando un volcán hacía erupción, esto que los dioses están enfadados. O sea, no había el conocimiento que hay hoy en día, que son procesos naturales, los elementos del planeta que se desencadenan por ciclos y procesos que siempre se dan. No tiene nada que ver con estas influencias, creencias de dioses superiores. Todo eso comenzó desde ahí. La religión crea competencia y el hombre empieza por semi-comprender el espíritu que condiciona propiedad de la religión. Creíamos desde ese momento que hablar de espíritu era hablar de religión. Bueno, aún muchas personas hoy en día consideran que es así. De la religión y la creencia, pues relaciona a este con Dios, al espíritu. Y Dios, en este caso, es el cuerpo de la religión que se esparce en dogma, que no deja pensar ni da derecho a que otros piensen. Eso es así desde el cuarto impulso de ese segundo día. Suceden las guerras y los engaños, los enfrentamientos por la propiedad de Dios, es decir, enfrentamientos por creencias. Son continuados y se crean los gobiernos, brazo ejecutor de la religión. Todo esto, recuerden, después de la influencia de estos seres negativos. Y en la tierra se implementa la fuerza de los ejércitos para cuidar cada cual la propiedad de Dios. Los dioses son plagas, en nombre de estos se adueñan los hombres de otros hombres y naciones, y las tierras tienen propiedad de Dios, y Dios tiene administradores poderosos y sanguinarios, y poder religioso es la herencia del Dios Jehová, Shiva, Mara, Baal, destrucción, ambición por el poder. Porque estos dioses cuando caen, dioses entre comillas, cuando caen aquí, estas entidades, ellos lo que hacen es repartirse el planeta. Eligen pueblos y se hacen pasar por Dios, y esta adoración hacía que los pueblos se enfrentaran para defender a su Dios, su creencia. Y obviamente los dioses se alimentaban de estas energías y de la sangre derramada por los seres humanos en estos enfrentamientos. Todo esto enseñado por estas entidades. Bueno, y así están los dioses de la antigüedad, y el poder en
Desde ese momento es la fuerza de la religión y la creencia es el poder de la religión y el dogma. Todo basado en el dogma y la creencia por estas entidades que manipularon al ser humano. Bueno, y así llega el quinto impulso. Y este impulso está determinado por la creencia en fuerzas superiores. Este es el impulso de la creencia. Supersticiones, esto es lo que también caracteriza este impulso, la superstición, miedo al demonio, fuerte influencia de las iglesias, dogmas, veneración de Dios, religión del miedo, creencias en infiernos y purgatorios, castigos infames, juicios, cielos y juicios. Y ojo con esto, en este estado, oposición o impulso, se encuentra actualmente el planeta Tierra con la raza humana que lo puebla, su gran mayoría. Hoy la mayoría de los hombres tienen un conflicto aquí y están detenidos en este proceso. Y es donde se empeoró el atraso espiritual de esta humanidad. Es la consecuencia de creer perder a su Dios y muchos no desean salir de este terror por no tener el fundamento de existir. Muchos tienen miedo a entender la verdad. Era lo que les decía. Los impulsos espirituales se recorren con la comprensión. ¿Qué es lo que me detiene a mí en un impulso? No me deja avanzar. La falta de comprensión de ese impulso. Es decir, el impulso de la creencia está influenciado por el temor de Dios, los cielos, los infiernos, el hecho de que si dejo mi creencia o mi religión, pierdo a Dios, es decir, no tengo acceso a la salvación. Mucha gente le tiene terror a eso. La humanidad está sumergida bajo los dogmas, el fanatismo. Todo esto es el impulso de la creencia. ¿Por qué en su gran mayoría no hemos podido avanzar? Porque no hemos comprendido que toda esta parafernalia de falsa espiritualidad fue enseñada por falsos dioses que cayeron hace mucho tiempo al planeta y nos enseñaron esto. Y gracias a esto la humanidad se alejó del verdadero creador, se alejó de la verdadera espiritualidad y de su verdadera esencia universal. Quedamos cristalizados, ¿no? Empotrados en este impulso sin poder avanzar, porque el desconocimiento y la falta de comprensión de lo que sucedió nos tiene hoy como nos tiene, en esta creencia, en este miedo a perder cada uno el miedo a perder su Dios. En el momento que la humanidad comprenda en esencia qué es lo que sucedió, comprenda lo que es este impulso, entonces vamos a avanzar al siguiente. No toda la humanidad se encuentra aquí. Evidentemente hay rasgos todavía en todos nosotros de creencia, ese impulso de la creencia, pero si usted es una persona que desde que nació no le comió el cuento a la religión, por más que le dijeran que se iba a ir al infierno, siempre sintió esa necesidad de buscar más allá, de explorar, de conocer, de encontrar aquellos conocimientos que la religión nos dijo que no podíamos tocar ni conocer porque nos íbamos al infierno. Entonces téngalo por seguro que usted es un espíritu que avanzó en los días creadores y tiene unas memorias que lo impulsan un poco más allá de la creencia. Comprende mucho más esto. No quiere decir que esto le haga superior a aquella persona que está metida en una religión, por supuesto que no. No lo hace superior, simplemente que usted ha tenido otras vivencias que lo hacen tener otros impulsos espirituales. Esa persona que le falta o que necesita aprender y comprender eso que usted quizá en encarnaciones anteriores ya comprendió y que en esta, por ser el resultado de esas anteriores, ya usted tiene otra visión, tiene otro pensamiento. Eso está claro. Luego llega en este impulso es el momento donde Jesús llega al planeta. Hace más de 2000 años Él llega precisamente para impulsar con su mensaje a la humanidad que salga de ese impulso. Y paradójicamente lo cogieron, su mensaje y su imagen, y lo convirtieron en la religión más grande de toda la humanidad. Imagínense lo paradójico de esto. Si se estudia y se comprende el mensaje de Jesús, está totalmente alejado de la creencia religiosa. Y sin embargo, esta fuerza oscura lo tomó, y nos hizo creer que era religión. Impresionante, la astucia
y la maldad de estos entes que nos gobiernan desde hace mucho tiempo. Sin embargo, él dejó sellado y codificado su mensaje porque dentro del plan él lo sabía que esto iba a ocurrir. Sin embargo, él dijo, bueno, este mensaje queda sellado y es para el futuro, para cuando la humanidad haya avanzado y haya comprendido, entonces entenderán a profundidad mi mensaje. Y así lo dejó cifrado desde ese entonces, en parábolas y en símbolos, para que en un momento de avance espiritual humano esto se abriera, la humanidad se impulsara. Bueno, aquí hay unos términos para que entendamos la diferencia entre lo que es la creencia, el fanatismo, todo esto. La creencia, que es el manejo inconsciente basado en la falta de conocimiento verdadero. Es decir, la creencia se basa en ignorancia, la cual da origen a las religiones que se esparcen en el dogma que no deja pensar. ¿Qué necesita la religión? Seres humanos que no piensen, que ignoren muchas informaciones para que ellos con su dogma puedan hacerte un creyente y fanático de sus corrientes religiosas. Eso es lo que se necesita allí. Luego está el tema del misticismo, que es otro fenómeno que se presenta en este impulso. El misticismo, que es la respuesta a la incapacidad de entender estos dioses y a Dios, pues no existían en aquellas mentes conceptos definidos. Es como cuando usted le pasa algo, entre comillas, sobrenatural, y usted dice, uy, esto es una señal de Dios, pero usted no entiende realmente qué es lo que está sucediendo. Usted dice, esto debe ser una señal de Dios. O por ejemplo, el día de su cumpleaños, ese día, no sé, salió un arco iris en el cielo y usted dice, uy, esto quiere decir que vendrán bendiciones para mi vida aquí en adelante. Eso es puro y físico misticismo, porque es una respuesta a la incapacidad de entender lo que realmente está ocurriendo. Y bueno, esto es muy normal que suceda en muchas personas. Al misticismo está muy ligada la superstición, que es una creencia fantástica, es el reflejo de la falta de conocimiento que nos lleva a la incertidumbre y esta a su vez al miedo, a la hipótesis de Dios y diablo. Entonces aparece otra tara. Bueno, la superstición ustedes la conocen muy bien. Si paso debajo de una escalera, es de mala suerte si me cruzo con un gato negro. Si parto un espejo, si se me riega la sal. ¿Qué otras cosas? Bueno, no sé, a mí me acuerdo de esa, pero sé que hay muchas más. Todo es superstición. Si yo no puedo, tengo que hacer cierta actividad en tal día, tal hora, porque me dijeron que si lo hago así, entonces eso está bien. O por ejemplo, me comparten una cadena de WhatsApp y si no la comparto con 20 personas o contactos míos, entonces me vienen 7 años de mala suerte, por Dios. O si la comparto con 5 amigos, entonces vendrá bendición para mi vida. Todo eso es superstición, eso no funciona así. Eso no existe en la creación. Eso es el resultado de la influencia de estos falsos dioses que nos enseñaron todas estas cosas para que nos alejemos de la verdadera espiritualidad. Eso es claro tenerlo en cuenta, muchachos. Y está también el dogma y la veneración. Es la respuesta fácil para tapar la desinformación, el engaño y el miedo. Es un mecanismo primario del intelecto que cree y se niega al aprendizaje. Esto significa que por más pruebas, conocimiento sustentado y lógico que usted le muestre a alguien para que salga de ese dogma y veneración, él no lo va a aceptar. Él lo va a defender a muerte porque es su dogma y es su creencia y no la va a dejar. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Hombre, si nosotros conocemos a alguien o tenemos a alguien que esté demasiado aferrado a su doctrina y no quiera salir de ahí por más que usted le explique, déjelo. No lo obligue, no lo canse con conocimiento que usted le quiera entregar, porque quiere decir que él no quiere salir de ahí, está en su impulso y es su espíritu y es su albedrío. No hay que forzar el avance espiritual de nadie. Es un proceso libre de aprendizaje y de albedrío que cada quien debe vivir. Y bueno, por último está la razón emotiva.
Y esto se refiere a las memorias amadas, grabadas profundamente por nuestros sentidos, es decir, objetos, personas, animales, etcétera, la cual expresamos como sentimentalismos, y esto nos conduce al fanatismo. Y ahí aparecen los apegos, que es una memoria que hemos grabado muy fuertemente de algo o de alguien, y esto nos genera una emoción muy fuerte. Y en el momento que ese algo o ese alguien no esté, nos genera mucho dolor. ¿Cuántos nos ha pasado que tenemos una pareja y rompemos, no se termina la relación, y eso genera un dolor y una tristeza, porque era la persona amada, porque la veíamos todos los días, porque vivimos experiencias, se genera un apego? Pero déjenme decirle que eso no es amor, ahí no hay amor verdadero, porque el amor no se expresa, ni se manifiesta, ni genera dolor. En el amor no hay temor, ni tampoco hay dolor. Cuando hay dolor, ¿qué es? Apego. Hay un apego emocional, y eso es sentimentalismo. Muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, nuestras relaciones sentimentales no se basan en amor, sino en esto. En un apego de que me gustó, hubo química, me acostumbré a esa persona, y en el momento que no está, pues me duele. Y esto es importante que como humanidad lo empecemos a comprender, porque eso es algo que pues, nos aflige bastante, no comprendernos en ese punto. Y bueno, también apego a las cosas. Tengo un carro que me costó la plata, el cual me servía para viajar, para hacer mis cosas, y el día que me lo robaron me quería suicidar, y a veces pensamos. O tengo, no sé, un perro, una mascota, el día que se murió parece que me quería morirme con él. Todo eso es emoción y todo eso es apego. Pero eso hace parte del aprendizaje, es necesario que pasemos por esa vivencia. Aquí llega el sexto impulso del segundo día. Recuerden que estamos en el segundo día. Y este impulso se llama primer conocimiento de la realidad verdadera. Este impulso obviamente más avanzado que el quinto, que está gobernado por la creencia y las religiones que estas entidades crearon. Pero en este impulso, donde el ser humano avanza y empieza a tener esas nociones del conocimiento verdadero, del espíritu, empieza a tener un impulso de investigación. Aquí también hay una trampa de esa otra fuerza, y aquí es donde aparecen las corrientes místicas, el esoterismo, la gnosis, la metafísica, toda esa corriente pues esotérica. Ahí hay una trampa. Y hoy no es el día que vamos a desnudar qué es lo que hay detrás de eso. Pero sí les tengo que decir que en este impulso donde el ser humano busca conocimientos más avanzados, también hay un engaño por parte de esta otra fuerza. Mira, hay un símbolo que enseñó Jesús en el momento que estaba crucificado, en la cruz de los 4 poderes. La cruz donde colgaron o crucificaron al Cristo simboliza los 4 poderes donde la humanidad está crucificada: militarismo, economía, religión y política. Son 4 poderes. La cruz tiene 4 lados, ¿no? Y bueno, nos coronan con la corona esta de espinas en el pensamiento. Todas las falsas ideologías y todos los pensamientos retorcidos que gracias a la influencia de estos 4 poderes nos hacen tener. Eso significa la corona, ¿no? Que además nos ponen a puñetazos, a la fuerza, ¿no? Nuestro aprendizaje, nuestra formación incluso educativa. Pero cuando la humanidad está crucificada, que está en ese proceso de muerte lenta, hay un símbolo que en eso que vivió Jesús enseña algo. Cuando le dicen, se hablan entre los romanos, los guardias romanos que estaban ahí, bueno, que comprobaran si ya estaban muertos, ¿no? Y si no estaban muertos, pues entonces que les quebraran las canillas para que pues ya murieran definitivamente. Y bueno, cuando fueron a ver a Jesús, uno de los soldados dijo, no, ya él está muerto, no hay necesidad de quebrarle las piernas. Y le dijo el otro, asegúrate, clávale una lanza. Y el tipo cogió la lanza y se la clavó en un costado.
y la lanza se la clavó entre la quinta y la sexta costilla. ¿Qué significa eso, muchachos? En el símbolo. Que la otra fuerza, para asegurar que nos está matando en esta cruz definitivamente, espiritualmente, nos clava su lanza de muerte final en el quinto, entre el quinto y sexto impulso, para que la humanidad no resucite al tercer día. Eso es lo que ellos intentan hacer deteniendo. Entonces clavan la lanza, su trampa, su engaño, entre el quinto y sexto impulso. Y ahí nos mantienen la creencia y en el misticismo. Y entonces dentro de esto, entonces el ateo dice, no, yo me libré porque no estoy en ninguna de las dos. No, el ateísmo está aquí, el impulso de la investigación, sexto impulso. Y aquí está la ciencia, y aquí está el agnosticismo, y todo lo que se desprende que no sea religión está en el sexto impulso. Así si usted no cree en nada, el ateísmo está aquí. Es un impulso que ellos manipulan, porque el ateísmo es una manipulación también. El ateísmo lo crearon los mismos que impulsaron, por ejemplo, el tema de ideas o ideologías que terminaron enfrentándonos. Por ejemplo, Freud, Nietzsche, empezaron con sus doctrinas a crear tipos de pensamiento que hoy en día tienen a la humanidad como la tienen. Lo mismo que hizo Darwin con la teoría de la evolución. Todos ellos dejaron una semilla de muerte con sus ideologías y ellos impulsaron el tema del ateísmo. Un ateísmo como estratagema que está descrito en los protocolos de los sabios de Sion. Dicen que llevarían a la humanidad a un punto que incluso lo harían negar la existencia de Dios. Todo eso está planeado. Todo eso está planeado. A ellos no se les escapa nada en esos impulsos. Entonces ahí nos tienen entre el quinto y el sexto impulso. El que sale de la religión, que hay una amplia gama de religiones, miles de religiones en el mundo. ¿A usted no le gusta la religión? Pues véngase para acá. Aquí está la ufología, aquí está el misticismo, aquí está el ateísmo. Y si usted se cree, mejor dicho, el intelectual, aquí está la ciencia, no se preocupe. Los científicos, todo eso está aquí. Absolutamente todo. Sexto impulso. Para que no pasemos al séptimo, que es el que nos catapulta al tercer día creador. Entonces, del tema del misticismo, hay que hablar. ¿Cuál es el origen de todo esto? Y bueno, eso lo estaremos conversando con ustedes en próximas charlas. Bueno, este impulso nos dice que es la investigación, aquí está, impulso del conocimiento y primeros conocimientos espirituales y sus ejercicios. Saneamientos espirituales, fenómenos paranormales, aparece la parapsicología, se conocen en forma inicial los dones del espíritu, como la telepatía, sanación y visión. Esto que menciona aquí, es natural del espíritu, el tema de la telepatía, la visión. Esto es natural y esto se va despertando en los impulsos de los días creadores. Pero aquí es donde aparece la fuerza oscura que manipula y entonces manipula este proceso. Y esto va a ser muy revelador cuando lo conversemos con ustedes. Las facultades son demostrables ante los atrasados, fanáticos y religiosos creyentes que se asombran de los avanzados. Aparecen los dotados del espíritu. Claro, porque hay seres humanos que por encarnaciones y por avance en los impulsos traen condiciones. Por ejemplo, hay personas que tienen una clarividencia más pulida, más avanzada, pero la clarividencia real, ¿no? De poder ver cosas, de poder anticiparse a acontecimientos, eso es natural. Todos lo tenemos. En algunos aflora más, en otros menos, de acuerdo al avance. Por ejemplo, la telepatía. En otros planetas y humanidades más avanzadas, eso es cotidiano. Muchas de las profecías y mensajes fueron transmitidos telepáticamente. La persona que las recibía escuchaba la voz en su cabeza y escribía. Telepatía. Como dice acá, tener visiones, dones de sanación, eso es natural, pero no tiene nada que ver con las sanaciones que hacen los pastores ni todas estas cuestiones, porque hay otras fuerzas y energías. Sanaciones naturales como
puede ser la sanación que le puede dar la madre a un hijo que está enfermo, que tiene una fiebre, y con solamente abrazarlo y sentirlo en su corazón lo puede sanar. Pues somos por naturaleza sanadores, pero para poder hacerlo yo tengo que tener un avance espiritual y tengo que estar sano también. Esto no tiene nada que ver ni con imposición de manos ni nada. Son leyes espirituales que, por ejemplo, Jesús conocía y era consciente, por eso podía sanar. Detrás de esto no hay milagrería, el milagro no existe realmente. El milagro es el resultado del desconocimiento, por eso le llamamos milagro, porque no sabemos cómo funciona. Pero hay unas leyes espirituales, incluso energéticas en nuestros cuerpos, que tienen aplicación y son naturales, y que en su momento la humanidad aprenderá de eso y podrá ser cotidiano en el proceso de avance que llevamos. Por eso Jesús dijo: ¿por qué se sorprenden de las cosas que yo hago? Si cosas como estas y aún mayores podéis hacer. Eso es muy claro que él lo decía de esa forma, y ahí nos está diciendo que para allá vamos, ¿no? Para ese momento. Pocos entienden este impulso. Este impulso es, si bien es muy importante porque nos saca de la creencia, es muy peligroso para el buscador, supremamente peligroso. Y aquí se quedan muchos incrustados en este impulso porque se apegan a lo místico, a lo paranormal, a lo sensacional, a todo esto, que son fuerzas románticas que circulan en todos estos mundos astrales que manipulan a los creyentes y a los fanáticos de estos corrientes. Se confunden los dones paranormales con la desagradable y oscura brujería del falso misticismo, el mentalismo. Es aquí donde el hombre comienza su etapa de resurrección, dejando al hombre viejo. El conocimiento nadie lo puede tener y lo obtendrá aquel que aprenda de la vida y de la muerte como sendero de continuidad. Este impulso es muy importante porque aquí es donde empieza ya a vislumbrarse ese tercer día, pero aquí también está la trampa. Y bueno, una vez esto se avanza, ¿no? Se comprende este impulso, se llega al séptimo, que ahora lo vamos a tocar. Bien, el mundo actual de revelación, ¿no? O apocalipsis, tiempos definitivos. Millones de hombres no han despertado de ese polvo de la tierra, como señala Daniel 12, 2, 3, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Duermen en la creencia y la manipulación, en el arrullo del quinto y sexto impulso de este día que finaliza. Muy pocos despiertan a revelación al comprender el séptimo impulso al que nos adentramos. Hay seres humanos que, como les decía, les gustan estos impulsos, bueno, y se quedan allí porque necesitan comprender, necesitan avanzar. Hay otros pocos que sí van despertando al impulso que se avecina. Y aquí es donde empieza a surgir la razón intelectiva. Antes era emocional, el quinto impulso aquí ya es intelectiva. Es la lectura intelectiva de los archivos, memorias logrados, los analiza y define, separando sus formas, ubicándolos por identidad o símbolo. Y comienza ya el ser humano a comprender realmente los conocimientos que fueron dejados, a entenderlos más, a abrir los símbolos, empieza un proceso inicial de interpretación y esto nos catapulta al séptimo impulso, que es el primer impulso del conocimiento y de la sabiduría. ¿Qué significa este impulso? Bueno, aquí se inicia la gran interpretación del símbolo y de la verdad. Por ejemplo, esto que hablábamos de los símbolos de la cruz, todo ese mensaje que fue codificado en los tiempos por los mensajeros de la luz, los hombres que llegan a este impulso comienzan a abrirlos y a comprenderlos. Y no solamente eso, sino a vivirlos. Porque aquí el conocimiento en este impulso ya no es el simple hecho, por ejemplo, del sexto impulso de tener muchos conocimientos y hacerme un intelectual o del que yo sé mucho. No, aquel que trascienda eso y comprenda que primero no se las sabe todas y también comprenda que tiene que aplicar el conocimiento, porque si el conocimiento no es vivo, no es aplicado, realmente no habrá un avance palpable en el espíritu. Aparecen los conocedores de la verdad, se unifican los verdaderos espiritualistas y se forman los círculos de la real interpretación de las escrituras. Por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo, que debemos seguir haciendo, de reunirnos
estudiar aquellos conocimientos, a interpretar, a compartir. Esto aquí pues no es la mecánica de lo que sería un círculo, porque un círculo es participativo. Aquí yo les estoy entregando una información inicial, pero esto debe impulsarnos y llevarnos a conformar esos círculos donde podamos compartir conocimientos e interpretaciones ajustados a la verdad. Eso es a lo que nos invita los días creadores, a compartir conocimientos más allá de pertenecer a una religión, un grupo místico, cualquier grupo, sino como seres humanos. Aquí no hay títulos, aquí no hay ese tipo de imposiciones o de doctrinas o de instituciones que agrupan a seres humanos y los alejan de sus hermanos. No, los 7 días de creación no son para un grupo específico de seres humanos. Esto es un plan para las humanidades. Esto es un plan para impulso y avance de las humanidades. Si aquí habla de los círculos de la real interpretación, ¿será que esto es para un grupo o una religión en especial? No, esto es un impulso espiritual por el que todos debemos atravesar. Y yo puedo hacer un círculo en mi casa, yo puedo hacer un círculo aquí con ustedes, con cualquier persona, y podemos compartir experiencias y conocimientos. Eso es importante tenerlo en cuenta y hacia eso debemos apuntarle, porque en estos tiempos que la fuerza oscura remete con toda su fuerza, una de las cosas que debemos hacer es unirnos, porque desde el primer día creador la humanidad venció uniéndose, y en este caso uniéndonos en la verdad, apoyarnos entre nosotros, ayudarnos entre nosotros, darnos aliento con los verdaderos conocimientos que elevan el espíritu, no conocimientos que solo nos sirvan para ser intelectuales. Eso ya está mandado a recoger. Y surgen los intérpretes del símbolo, verdaderos intérpretes del símbolo, un impulso espiritual. Y se interpretan las profecías, los símbolos, los mensajes, y se le da el sentido real. Por ejemplo, eso de cuando Jesús dijo en la última cena, bebed de mi sangre y comed de mi cuerpo. Nos repartió el vino y el pan. Y dijo, haced esto en conmemoración mía. ¿Y cómo tomó esto la religión? Como un ritual. Perdón. Como un ritual que se repite, que se sigue repitiendo en cada Eucaristía, pero no se entiende el verdadero significado. ¿Qué significa comer la sangre y la carne del Cristo? Tomar el mensaje de Él, vivirlo, hacerlo sangre. Recuerden que las acciones y pensamientos se transforman en fluidos, y esas acciones es la carne crística de pensamientos y emociones puras, y ahí es donde ese símbolo cobra vida. Entonces, esos símbolos y esas enseñanzas comienzan a interpretarse y a entenderse. Seguimos avanzando aquí, en esta parte. Bien, aquí aparece la razón cognitiva. Y esta razón cognitiva es el sentir contenido en cada conocimiento aprendido, hecho carne. Aquí es donde está la aplicación, lo que les decía. Es ese sentir, ese conocimiento que se aprende y además se hace carne, se aplica. Si el conocimiento no tiene aplicación, pues no sirve, ¿no?, dentro de esto que estamos hablando. Y bueno, dentro del camino de la real búsqueda están los 3 tipos de hombres que nos refieren los 3 últimos impulsos que hablamos, ¿no? El quinto, sexto y séptimo impulso. Los primeros son los creyentes del quinto impulso, los segundos son los intermedios que siempre dudan y sistematizan en figuras la luz de la verdad. Son los del sexto impulso, es decir, siempre dudan, no están conformes con un conocimiento, sino que buscan y buscan y buscan llenarse de intelectualismo y demás conocimientos, y todo lo sistematizan. Todo quieren encontrar una respuesta como el científico, una respuesta materialista, una respuesta razonativa, pero no entienden que el conocimiento es para avance espiritual. Y los terceros, los que están por encima, son los que reflejan la luz, y hay una aplicación de ese saber. Y viven, son los que viven hacia futuro y tienen siempre respuestas coherentes a los asuntos que los afligen.
No es que, ay, a mí me pasó esto malo y esto es culpa de Dios. Dios me castigó. Entonces, los que están en ese impulso son los sabios prudentes, los intermedios son los mediocres, y los últimos son los que están dormidos y dominados por su religión. Y así llega el tercer día, y con esto termino, que es el día al que nos encaminamos, al que la humanidad está llamada a avanzar, que es el día de la vida intelectiva, donde la real inteligencia regirá la vida del hombre. Una inteligencia que no es del intelecto de conocimientos. La verdadera inteligencia va en pro de la vida. El hombre inteligente es aquel que comprende aquello que daña su cuerpo y deja de consumirlo, o deja de hacer eso que está dañando la vida de su cuerpo. El hombre inteligente es aquel que entiende que entre más odios tenga, se destruye él y destruye a los demás. Por lo tanto, atenta contra la vida. El hombre que deja esto, y ahí es donde surge la verdadera inteligencia. La verdadera inteligencia es espiritual, no es de datos. La inteligencia protege la vida. Todo acto que proteja la vida es los pasos que nos van llevando a ese tercer día y a esa verdadera inteligencia, a ese verdadero conocimiento y ese nuevo tiempo que todas las profecías anunciaron y que Jesús anunció en su segunda venida, cuando dijo: destruir este templo y en 3 días de creación, lo edificaré. Y le respondió el escriba, ¿no?, el fariseo del templo: ¿cómo así que tú vas a construir este templo en 3 días? Si nosotros nos demoramos 46 años en construirlo. Evidentemente Jesús no estaba hablando del templo de piedra, ese donde estaban allí. Él estaba hablando del templo del cuerpo, del verdadero templo de la humanidad, el espíritu del cuerpo, que sería restaurado al tercer día porque fue manipulado por la invasión que cayó aquí hace mucho tiempo. Y esos 46 años que dijo el escriba es el programa 666 y los 4 poderes, los 4 poderes y 6 del programa 666. Eso fue lo que le quiso decir Jesús, pero obviamente por ser oscuridad no lo entendió, no vio el símbolo. Entonces el despertar es para ese tercer día que se avecina, ese tercer día que la humanidad, por su avance e impulso espiritual, debe adentrarse, y ese será el fin del mundo y el comienzo del nuevo tiempo, pletórico y lleno de luz, que los espíritus avanzados en los tiempos y las edades llegarán a él para gozarnos y estar en ese tiempo donde la oscuridad dejará de existir para siempre.